Excelente tema para estudio. Aquí tienes algunas ideas clave para abordar cada una de las preguntas que planteaste. 1. ¿Cómo se aplica el libre albedrío en la vida diaria? El libre albedrío nos da la capacidad de tomar decisiones en todos los aspectos de la vida. En la relación con Dios, cada persona decide aceptarlo o rechazarlo. Jesús lamentó sobre Jerusalén porque ellos no quisieron. En nuestras acciones diarias, decidimos hacer el bien o el mal, amar o ser indiferentes, perdonar o guardar rencor. Dios no nos obliga, pero nos llama a seguir su voluntad. En las consecuencias de nuestras elecciones, aunque Dios tiene un plan perfecto, respeta nuestras decisiones y permite que enfrentemos sus resultados, tanto buenos como malos. N2. ¿Cómo ven otras religiones la providencia divina? Diferentes tradiciones religiosas interpretan la providencia de Dios de maneras diversas. Cristianismo se distingue entre la voluntad ideal de Dios, lo que Él desea, y su voluntad correctiva, cómo interviene para bien en un mundo caído. Islam cree en el decreto divino, Qadar, donde todo ocurre según la voluntad de Alá, aunque los humanos son responsables de sus actos. Hinduismo y budismo hablan del karma, donde las acciones determinan el destino, pero sin un Dios personal que intervenga directamente. Judaísmo destaca la interacción de Dios con su pueblo, dándoles libre albedrío pero guiándolos con su providencia. 3. ¿Qué relación hay entre el amor de Dios y la providencia? Dios permite el libre albedrío porque ama. No nos fuerza a seguirlo, sino que nos invita amorosamente. Dios interviene con providencia amorosa. Aunque el mal existe por decisiones erradas, Dios actúa para redimir, como en la historia de José. Génesis 50:20. El amor de Dios nos da esperanza. En medio del sufrimiento, nos recuerda que Él tiene un propósito mayor y vencerá el mal. Conclusión. El libre albedrío es una expresión del amor de Dios y su providencia actúa para redimir nuestras malas decisiones sin violar nuestra libertad. El plan de salvación es la máxima muestra de su amor y su intervención providencial en la historia humana. Pregunta para reflexión. ¿Cómo puedo confiar en la providencia de Dios cuando enfrento dificultades? Si deseas que estructuremos un bosquejo o material adicional para tu estudio o video, dime cómo prefieres enfocarlo. Bendiciones. Hola estudiosos. Hoy nos sumergiremos en un tema fascinante que entrelaza la esencia de la elección humana y la orquestación divina de nuestras vidas. Comencemos con Lucas, capítulo 13, versículo 34. Aquí Jesús se lamenta por Jerusalén, expresando un sincero deseo de reunir a sus hijos como una gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas. Pero ellos no estaban dispuestos. Este versículo retrata vívidamente la lucha entre el amor divino y el libre albedrío humano. Siguiente, Jeremías capítulo 32, versículos 17 al 20. Este pasaje celebra la omnipotencia de Dios, su creación del cielo y la tierra, y su amor inquebrantable. Es claro, la providencia de Dios llega a cada rincón de nuestras vidas, recompensando a cada persona según sus obras. Continuemos con Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Jesús es descrito como el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su ser. Él sostiene todo por su poderosa palabra. Este versículo nos recuerda la naturaleza divina de Cristo y su papel en el gran tapiz de la creación. Ahora, reflexionemos sobre Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5. El Shema llama a Israel a amar a Dios con todo su corazón, alma y fuerza. Es un poderoso recordatorio del compromiso y la devoción que le debemos a nuestro Creador. En Efesios, capítulo 1, versículos 9 al 11, Pablo habla del plan de Dios para la salvación, establecido según su propósito y voluntad. Es un hermoso testimonio de la providencia divina y el intrincado plan puesto en marcha para nuestra redención. Finalmente, Juan, capítulo 16, versículo 33. Jesús asegura a sus seguidores que, aunque enfrentarán tribulaciones, deben tener ánimo porque Él ha vencido al mundo. Este versículo es un faro de esperanza, mostrándonos que a pesar de los desafíos de la vida, la providencia divina prevalece. Recuerden,
La interacción entre el libre albedrío y la providencia divina es un viaje profundo. Como estudiosos, estamos llamados a explorar estas profundidades con corazones y mentes abiertas. Gracias por acompañarme en esta exploración espiritual. Manténganse bendecidos e inspirados. Hasta la próxima. En 2024 están pasando cosas fascinantes. Abróchense los cinturones porque nos vamos a sumergir en este dilema teológico. La intersección de la voluntad de Dios y el libre albedrío humano es un tema que ha intrigado a los teólogos durante siglos. Empecemos con el Salmo 81, versículos 11 al 14. Aquí, Dios expresa tristeza cuando su pueblo ignora su voz. Esto sugiere que, aunque Dios tiene deseos y planes, los humanos a menudo escogen caminos diferentes, incluso aquellos que van en contra de sus deseos. De manera similar, en Isaías 30 y 66, vemos que aunque Dios desea lo mejor para su pueblo, ellos tienen el poder de elegir, incluso tomar malas decisiones. Dios espera con paciencia y misericordia, respetando su libre albedrío. Lucas 13:34 pinta una imagen conmovedora de Jesús lamentándose por Jerusalén, deseando proteger y bendecir a su gente, pero enfrentándose a su rechazo. Esto resalta un deseo divino no cumplido debido a las decisiones humanas. Por otro lado, la teología de la soberanía absoluta postula que todo, incluyendo el sufrimiento y el mal, es la voluntad de Dios. Esto puede llevar a una percepción de Dios como cruel o indiferente y disminuir nuestro sentido de responsabilidad personal. Sin embargo, muchos cristianos creen que Dios nos concede libre albedrío. Esta perspectiva enfatiza la libertad y el amor, afirmando que el verdadero amor requiere elección. Los humanos somos responsables de nuestras acciones y sus consecuencias. Aún así, la providencia de Dios permanece, obrando a través de nuestras decisiones para guiarnos y redimirnos sin infringir nuestra libertad. Comprender este equilibrio nos ayuda a captar el profundo misterio de nuestra relación con lo divino. Manténganse curiosos y sigan explorando. ¿Cómo coexiste el poder ilimitado de Dios con nuestra libertad de elegir? Hora de explorar este misterio. La Biblia describe a Dios como «Oh Todopoderoso». Miren Apocalipsis 11:17, donde Dios es reconocido como el gobernante supremo, con poder absoluto sobre todo. En Jeremías 32:17 al 20, vemos que nada es demasiado difícil para Dios. Él crea, recompensa y castiga según las obras. Lucas 1:37 destaca que nada es imposible para Él, mostrando su poder para lograr lo que parece inalcanzable. Jesús enfatiza en Mateo 19:26 que lo que es imposible para los humanos es posible para Dios. Y en Hebreos 1:3, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, sosteniendo todas las cosas con su poderosa palabra. Sin embargo, hay un giro interesante. A pesar de ser todopoderoso, Dios se ha impuesto límites. Por ejemplo, 2 de Timoteo 2:13 nos dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Él no actuará en contra de su propia naturaleza o lógica. Ahora, hablemos del libre albedrío. Dios quiere que todos sean salvos, pero no lo obliga. En 1 de Timoteo 2:4 al 6, aprendemos que Dios desea que todos lleguen a la verdad. Tito 2:11 muestra que la gracia de Dios se aparece a todos. 2 de Pedro 3:9 revela la paciencia de Dios, no queriendo que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y en Ezequiel 33:11, Dios no se deleita en la muerte del impío, sino que quiere que se aparte de sus caminos y viva. Entonces, ¿qué aprendemos de estos pasajes? La omnipotencia de Dios se equilibra con su respeto por el libre albedrío humano. Él no nos obligará a seguirlo, sino que nos da la libertad de elegir. Esto resalta la importancia de la elección personal y la responsabilidad en nuestras vidas. Gracias por ver. Si tienen más preguntas o necesitan más detalles, no duden en contactarnos. Hola a todos. Hoy vamos a profundizar en dos conceptos fundamentales de nuestra fe cristiana: amar a Dios y el don del libre albedrío. Comencemos con lo que Jesús nos dice en Mateo, capítulo 22, versículo 37,
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto no es solo un mandamiento, es una invitación. Dios quiere que lo amemos voluntariamente con cada fibra de nuestro ser. Ahora, vayamos a Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 y 5. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este amor debe ser completo, sincero y libre de cualquier obligación. Es un amor que brota libremente de nuestros corazones. Luego, hablemos de la naturaleza de Dios y sus promesas. Hebreos, capítulo 6, versículos 17 y 18, nos recuerda que Dios es inmutable y fiel a su palabra. Está escrito: quiso Dios, al dar la promesa a los herederos, demostrarles con toda claridad que su decisión era irrevocable. Por eso la confirmó con un juramento. Dios no miente, y sus promesas son firmes como una roca. Tito, capítulo 1, versículo 2, también enfatiza esto, diciendo: con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio del mundo. Y en Números capítulo 23, versículo 19, es claro: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso no cumple lo que dice? ¿Acaso no hace lo que promete? La fidelidad de Dios es inquebrantable. Pero ¿qué pasa con nuestro libre albedrío? Dios nos ha dado la capacidad de elegir, incluso si eso significa tomar decisiones que Él no preferiría. Esta libertad resalta la realidad y la importancia de nuestras decisiones. A veces, elegimos caminos que nos alejan de Dios, lo que resulta en consecuencias negativas. Cada uno de nosotros es responsable de sus elecciones y sus resultados, ya sean buenos o malos. ¿Alguna vez has tomado una decisión sabiendo que no estaba alineada con la voluntad de Dios? Reflexionar sobre estos momentos nos ayuda a comprender la importancia del libre albedrío y la necesidad de buscar la guía divina en nuestras vidas. Así que, tómate un momento hoy para reflexionar sobre tus decisiones y cómo se alinean con la voluntad de Dios. Si tienes alguna pregunta o necesitas más detalles, házmelo saber. Te deseo un estudio profundo y significativo. ¿Te confunde la idea de que Dios tiene un plan para ti, pero aún así tienes libre albedrío? No estás solo. Hoy, vamos a explorar el fascinante equilibrio entre la predestinación y el libre albedrío, como se destaca en Efesios 1, 9 al 11. El término griego para predestinación, proorizó, no significa que Dios microgestione la historia. En cambio, significa establecer una meta o un propósito con anticipación. Los planes de Dios toman en cuenta nuestras decisiones libres. Entonces, ¿cómo funciona esto? Piénsalo como la voluntad divina en dos formas: ideal y correctiva. La voluntad ideal de Dios es lo que Él desea si todos siguiéramos su plan perfecto. Su voluntad correctiva es como Él ajusta sus planes basándose en nuestras decisiones libres. Considera Lucas 7, 30, donde los fariseos rechazan el plan de Dios al no ser bautizados por Juan. O Lucas 13, 34, donde Jesús se lamenta por la negativa de Jerusalén a venir a Él. Incluso en Salmos 81, 11 al 14, Dios deja que su pueblo camine en sus propios caminos cuando ignoran su voz. A pesar de nuestras decisiones, la providencia de Dios siempre encuentra la manera de lograr el bien. Romanos 8:28 nos asegura que Dios obra para el bien de aquellos que lo aman. Así que, la próxima vez que te preguntes cómo encajan tus decisiones en el plan de Dios, recuerda: la voluntad divina es una mezcla perfecta de la guía de Dios y nuestra libertad. ¡Qué pensamiento tan reconfortante! Gracias por unirte a esta exploración de la predestinación y el libre albedrío. Sigan reflexionando y mantengan la fe. Hola a todos. Hoy quiero hablarles sobre algo que he estado pensando mucho. En la vida, enfrentamos muchos desafíos y dificultades, y a veces se siente como demasiado que soportar. Pero quiero recordarles una verdad poderosa: Dios ha vencido al mundo. Imaginen la vida como un concurso de repostería. Cada uno de nosotros recibe un conjunto de ingredientes obligatorios. Algunos de estos ingredientes, como el amor y la alegría, vienen directamente de Dios. Pero otros, como el dolor y el sufrimiento, no son elegidos por Él. Son el resultado del libre albedrío que Él nos da.
Esta libertad es esencial para que exista el amor verdadero. Ahora veamos Juan 16:33. Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicciones. Pero anímense. Yo he vencido al mundo. ¡Qué declaración tan profunda! Incluso cuando estamos en medio de nuestros momentos más difíciles, podemos encontrar paz en Jesús. Verán, la providencia de Dios no es unidimensional. Él no controla cada pequeña cosa. En cambio, algunas cosas suceden debido a nuestras decisiones y otras debido a su voluntad divina. ¿El dolor y el sufrimiento que experimentamos? Ese no es el plan ideal de Dios para nosotros. Pero aquí está la parte hermosa. Dios puede convertir incluso las peores situaciones en algo bueno. Cuando nuestra fe flaquea en tiempos difíciles, es fácil pensar que Dios debería protegernos de todo daño. Pero Jesús nos advirtió que enfrentaríamos tribulaciones. No se trata de evitar el dolor, sino de encontrar esperanza en él. Recuerden, en el gran esquema de las cosas, somos parte de un conflicto mayor. La presencia del mal no significa que no pueda surgir algo bueno de él. Dios puede usar nuestro sufrimiento para acercarnos más a Él, para hacernos más compasivos y para inspirarnos a cuidar a los demás. Así que, aférrense a esta verdad. Dios ha vencido al mundo. No importa lo que estén enfrentando, hay esperanza. Confíen en Él y dejen que su paz llene sus corazones. Gracias por ver. Que Dios los bendiga. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Reflexiones Profundas, donde nos sumergimos en las preguntas profundas de la fe, el amor y el sufrimiento. Hoy voy a abordar algunas preguntas difíciles sobre Dios, el amor y la existencia del sufrimiento en nuestro mundo. Primero, si Dios no siempre obtiene lo que quiere, ¿cómo influye eso en nuestra comprensión de las cosas malas que suceden? Y lo que es más importante, ¿cuáles son las implicaciones prácticas de darnos cuenta de que Dios tiene deseos insatisfechos? Entender que Dios no obtiene todo lo que quiere puede cambiar nuestra perspectiva sobre el mal y el sufrimiento. Nos muestra que estos no son reflejos de su voluntad, sino las consecuencias de las decisiones humanas y la presencia del mal en el mundo. Esta comprensión nos llama a asumir una mayor responsabilidad por nuestras acciones y a trabajar activamente hacia el bien. También nos ofrece consuelo, sabiendo que Dios comparte nuestro dolor y está trabajando constantemente para redimir lo malo. Ahora volvamos a una analogía que discutimos a principios de esta semana, la analogía del concurso de repostería. Aunque Dios y Cristo sabían sobre la apostasía de Satanás, aún así eligieron crearnos. El amor tenía que estar presente, y el amor significaba libertad. En lugar de crear seres incapaces de amar, Dios nos hizo para amar, sabiendo que finalmente llevaría a Jesús a la cruz. ¿Qué nos dice la disposición de Cristo a morir en la cruz para preservar nuestra libertad sobre lo sagrado del amor en el gobierno de Dios? El sacrificio de Cristo enfatiza la importancia del libre albedrío en el reino de Dios. Nos muestra que el verdadero amor no puede ser forzado, y nuestra capacidad de elegir es crucial para una relación genuina con Dios. Este acto supremo de amor y libertad resalta su valor para Dios, haciéndolos sagrados y fundamentales. A menudo lamentamos el mal y el sufrimiento en el mundo, pero ¿con qué frecuencia consideramos la propia tristeza de Dios por ello? ¿Qué diferencia hace en nuestra comprensión del mal y el sufrimiento darnos cuenta de que Dios mismo se aflige? Reflexionar sobre la tristeza de Dios por el mal y el sufrimiento nos ayuda a verlo como profundamente compasivo. Reconocer que Dios comparte nuestro dolor puede acercarnos a Él, sabiendo que no estamos solos en nuestro dolor. También puede inspirarnos a ser agentes de cambio y consuelo para los demás, reflejando el amor y la compasión de Dios. Finalmente, ¿cómo les ayuda a saber que Dios no desea muchas de las cosas malas que suceden a enfrentar su propio sufrimiento, especialmente cuando parece no tener sentido y no conduce a ningún bien aparente? Saber que Dios no desea las cosas malas del mundo proporciona consuelo y esperanza en medio del sufrimiento. Nos recuerda que el mal no es parte del plan de Dios y que Él está trabajando continuamente para redimir y sanar. Este conocimiento puede fortalecer nuestra confianza en que nuestro sufrimiento no es pasado por alto por Dios y que Él siempre está con nosotros, ofreciéndonos su amor y apoyo. Estas reflexiones pueden abrir la puerta a un diálogo significativo sobre la naturaleza de Dios, el libre albedrío y el papel del amor y el sufrimiento en nuestras vidas.
¿Están listos para profundizar en estas ideas? Gracias por sintonizar Reflexiones Profundas. Si encontraron esta discusión esclarecedora, no olviden darle me gusta, comentar y suscribirse para obtener más contenido que invita a la reflexión. Hasta la próxima, que Dios los bendiga y sigan reflexionando.